la proporcionada a partir de presentar por pares los síntomas. El paciente debía señalar cuáles síntomas de cada par le parecía más desagradable. Lo que hicimos hicimos una selección al azar de las 50 historias clínicas. Lo que hicimos fue clasificar cuáles eran los síntomas y después hicimos lo que se llama una comparación de pares. Por cada síntoma que yo había visto en las historias clínicas que se repetían, lo cotejamos con los otros 9 síntomas. Y le preguntábamos en esa encuesta cuáles eran los síntomas que realmente él consideraba que eran más desagradables. Y veamos cuál es el resultado. Se determinaron siendo perfiles a partir de ambas fuentes. Finalmente se utilizaron los perfiles como guía para la evaluación de casos individuales. Es decir, lo que nosotros determinamos cuál era el perfil que realmente era la percepción propia a partir de hacer este juego de comparación de síntomas con casos individuales. Y de ahí sacamos un perfil. La edad promedio fue de 71 años y la dispersión de 53 a 86 años. Hubo 41 mujeres y 9 varones. Se obtuvieron 2 perfiles. Uno en función de la historia clínica y el otro en función de los juicios comparativos por pares. ¿Me entienden cómo es el tema eso, los juicios comparativos de pares? ¿Lo entienden? Si no, pregunten. ¿Lo entienden? Entonces, estos eran los datos que teníamos, 28 femeninos, 15 masculinos. Lo que pasa es que después fueron solteros, casados, viudos, separados, menores de 60 y mayores de 60 años. El grupo familiar convivente, estos son los datos que nosotros teníamos dentro de esto, con esposa e hijos 17, hijos y nietos 11, otros solos y sin datos. Acá hay 2 cosas que es importante hoy ver, que seguramente se modificó y dentro de lo que es el grupo familiar están incorporados seguramente el hijo que se quedó sin trabajo con los nietos, en donde el viejo pasa a ser sostén del grupo familiar. Y otras cosas que hemos visto también en los trabajos, sobre todo 2 o 3 trabajos de investigación en Trancas, que yo fui tutor de la pasantía rural, en donde vimos que el paciente de una alumna, ya colega, que hizo un trabajo de investigación sobre trastornos cognitivos, en donde el 40% de la población estudiada vivía sola, con trastornos cognitivos. O sea, fíjense ustedes detrás, ¿no es cierto?, es decir, la posibilidad de que exista una alimentación adecuada, el tratamiento, que cumpla con un tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Perfil de comparación por historias clínicas. Esto era lo que, fíjense ustedes, para que lo recuerden, miren ustedes dolor, miren emoción, sueño, temblor, movilidad, energía, mareos, pero generalmente la mayoría expresaban por un dolor artrósico. Y fíjense ustedes cómo cuando hicimos los juicios de comparación de pares, cómo dolor quedó desplazado y toma jerarquía, movilidad, energía, mareo, el aislamiento. ¿Y qué es lo que decían los pacientes? El dolor yo lo calmo con un analgésico, con un paracetamol, con un tafirol, decían, o con algún diclofenac, pero estas cosas yo no las puedo corregir, no las puedo modificar. Y empezamos por eso de alguna manera yo empecé a darme la respuesta acá, por el tema del aislamiento, porque acá había varias cosas que ella venía para que de alguna manera consultar cuál era su estado de salud, y cuando yo pesqué
que realmente dentro de lo que era el interrogatorio se jerarquizaba la soledad, entonces revienta digamos, pero yo no tenía como médico, la verdad me sentí muy mal, con una impotencia porque no podía dar la pastillita para ese tema. Si ustedes se dan cuenta, cuando hicimos ambas comparaciones, realmente después los juicios comparativos con el juicio de un caso se asimilan y se aproximan ambas, porque de alguna manera ya estamos orientados por un perfil que era el de todo a un caso individual. Acuérdense en esto, lo que decía, ¿no es cierto?, cómo de alguna manera entre una y otra, fíjense ustedes cómo varía digamos, cuando uno profundiza los síntomas y lo jerarquiza y le toma y lo sabe pesquisar, realmente cómo se cambian las curvas y la jerarquía de un síntoma con el otro. Esta investigación sugiere que la historia clínica, o sea, la historia clínica que todos hacemos, no refleja fielmente la percepción del paciente con respecto a su problema de salud, ni tampoco la realidad de su estado. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que simplemente, cuando nosotros escuchamos a un paciente, está jugando, hay un juego de percepciones, que es nuestra percepción, lo que nosotros sentimos, o sea, lo que nosotros consideramos, percibimos, contra lo que realmente percibe el paciente. Cuando pongo esto, una técnica de autoevaluación, es decir, esto fue el trabajo de investigación, pero yo actualmente lo utilizo cuando veo dos cosas, le pregunto automáticamente cuál es lo más importante para ellos o para él, y sin ninguna duda eso a mí me orienta como para que yo pueda semiológicamente y clínicamente, o sea, desde el abordaje clínico, pueda profundizar la evaluación sobre aquello que no es, digamos, el motivo de la consulta, sino que está encubierto por otra cuestión. Pero esto me pareció importante traérselo porque es, digamos, una forma de que ustedes, digamos, se introduzcan en lo que es geriatría y que, por lo que yo conozco de nuestra carrera, muchos hacen la atención mejor dicho, la carrera tiene su área de formación práctica en los centros de atención primaria y vemos que todo está destinado a lo materno-infantil. Y, digamos, la geriatría o los casos geriátricos se ven en la guardia, porque realmente no tiene un espacio digamos, en el consultorio clínico, ya sea su centro de atención primaria o lo que sea. Hay una alumna que está haciendo su trabajo final y en un hospital, que es un hospital del interior de Tucumán, vio que 300 casos o consultas se hicieron por guardia y 90 se hicieron por consultorio de este hospital, o sea, refiriéndome al adulto mayor. Y lo más grave, y digo grave, ¿no es cierto?, porque se creó un programa que está al frente, ese programa del adulto mayor en ese hospital está a cargo de un pediatra. O sea que